que el médico, después de que lo operó, le dice: felicidades, Borgil, porque usted ve ahorita, y esa es la expresión que usa ella en el libro, ve 40 veces más de lo que veía antes de llegar aquí con nosotros. Ella dice que lo único que veía, porque después de la operación le pusieron una vendoleta blanca, dice que lo único que veía era la luz intensa, posiblemente las lámparas que estaban ahí precisamente en el quirófano. Fue obviamente la habitación para recuperarse, y cuando ya lo dieron de alta, le fueron quitando los vendajes, y hubo un momento en que al quitarle el último de los vendajes, dijo que ella sintió que le lastimaba los ojos aquella luz intensa, y entonces cuando abre los ojos, el médico dice, tenía una cara muy cerca de él, el médico le dice: felicidades, se va a su casa, la operación fue un éxito. Dice Borgildal que ella regresaba a su casa, se subió al autobús, y al trasladarse dice que pasaba por lugares muy bonitos, hermosos paisajes con pinos, con un cielo azul, y dice que mientras que iba en el autobús, a ella le llamaba la atención que todo el mundo iba dormido en el traslado, mientras que ella, pegada prácticamente a la ventana de vidrio, veía todo lo que podía contemplar, los animalitos volando, las aves y todo. Dice, aquello era un espectáculo hermosísimo, la tonalidad distinta de verde que tiene la sierra, la montaña, unos árboles más verdes que otros. Y dice que llega a su casa, y cuando llega a su pueblo, camina y llega, abre el picaporte de su casa y se da cuenta de que dejó prendida la luz, empieza a apagar los interruptores de luz, y cuando llega al último de los espacios, a la última habitación, se encuentra que es su cocina, y se da cuenta de que dejó un artero de trastos sucios. Se dispone a lavarlos, y cuando los estaba lavando, dice que pone un jabón, dice, me lo puse en la mano el detergente, y era un blanco intenso como yo no me imaginaba. Lo puse ahí en aquel lugar donde la tarja, donde tenía que lavar los trastes. Abre la válvula del agua y dice que puso los dedos y que se derramaba entre los dedos aquel líquido cristalino hermoso. Dice que cuando estaba lavando los trastes, la ventana que estaba atrás del fregadero, vio un pajarillo que estaba picoteando la madera, y cuando lo veía y veía el cielo azul y veía todo lo que estaba a su alrededor, dice, no pude más que ponerme a llorar y decirle: Señor, gracias porque puedo ver, gracias porque me das el regalo de la vista. Y bueno, ella fue periodista en Minneapolis, y escribía artículos y todo, y hoy te comparto precisamente en torno al Señor que nos habla del ciego, que no puede guiar a otro ciego. Pidámosle a Dios que valoremos el poder ver, y que en el poder ver descubramos lo beneficiados, lo bondadosamente bendecidos que hemos sido en la vida. Bien, vamos al texto del Evangelio, por favor, Fer. Betty, es el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la paja del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy quisiera que habláramos un poquito de las cegueras. Efectivamente, el Señor dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, pero hay diferentes tipos de ceguera que tenemos en la vida. Aquí enumero 5 nada más. Obviamente la que el Señor refiere es la última, pero yo no quisiera dejar de percibir lo que te estoy narrando. La primera es la que nos hemos acostumbrado a todo lo bueno que tenemos, incluyendo la bondad de las personas. Pero Borgindal nos presenta quizá algo que a ti y a mí
nos debiera hacer reaccionar. Ella dice que cuando iba en el traslado a su ciudad, dice que ella se la pasaba casi pegada a la ventana del autobús para ver el escenario, el panorama, los bellos paisajes por los que estaba desplazándose, mientras que había gente que dormía. Efectivamente, más allá de que tú y yo hayamos hecho de un traslado en un vehículo lo más ordinario, a veces, digamos, esto no es más que la actitud cotidiana. Decía, ¿te acuerdas Friedrich Nietzsche? Que quien no ha aprendido a bendecir, un día aprenderá a maldecir. Efectivamente, nos acostumbramos a todo lo bueno que Dios nos da y como no le decimos gracias porque camino, gracias porque oigo, gracias porque veo, gracias porque hablo, gracias porque puedo comer, gracias porque respiro, gracias porque mi sangre corre por mis venas, gracias porque tengo sensibilidad y me emociono, gracias Señor por tantas bendiciones. Dice Friedrich Nietzsche que quien no ha aprendido a bendecir, un día aprenderá a maldecir. Y efectivamente una ceguera de hoy en día es los que nos hemos acostumbrado a la bondad de tantas bendiciones de Dios y claro también a la bondad de las personas. Pero hay un segundo tipo de ceguera que pareciera que es lo mismo porque usa la misma palabra, acostumbrarse, pero habla de los que nos hemos acostumbrado a la maldad. Efectivamente es como quien se acostumbra a ver su sombra y la sombra no puede separarse ni de ti ni de mí. O digamos, los que nos acostumbramos a un cierto aroma, que a veces es aroma de descomposición, pero como estamos acostumbrados a estar aspirando el mismo aire que respiramos, ya ni nos damos cuenta. Si personas que de pronto nos acostumbramos a vivir en la oscuridad, aquel mito de la caverna del que hablaba Platón, que no es más que la persona que se acostumbra a una vida poco digna, pues alguien que vive en medio del pecado, alguien que vive en medio de la violencia. Ya se le hizo, se nos hizo una costumbre la violencia, o sea, nos hemos acostumbrado a la maldad, alguien que nos hemos acostumbrado a ser corruptos, personas que nos hemos acostumbrado a disimular o simular que estoy trabajando pero no trabajo, personas que nos acostumbramos a que, digamos, dejamos pasar las cosas. Esto también es un tipo de ceguera. Un tercer tipo de ceguera es los que vemos, pero somos pésimos para interpretar. Aquella imagen del niño que veía a su mamá, que no lloraba porque su papá había muerto y pensaba que la mamá no amaba al papá, cuando en realidad la mamá estaba siendo fuerte. Dicen que los niños somos buenos para ver, pero pésimos para interpretar y alguien a veces crece pensando las cosas que ha interpretado mal. Pero pongo aquí un cuarto elemento que es muy cercano a lo que hoy vivimos tú y yo, sobre todo en esta saturación de información. Nos llegan tantas cosas. Hoy anda circulando de parte de algunas escuelas. Estuve yo de responsable de las escuelas, lo que es la pastoral educativa en Monterrey. Por eso tengo contactos con muchas escuelas digamos, de inspiración cristiana y escuelas católicas, pero está circulando mucho la cuestión de un TikTok de alguien que se está suicidando y está, digamos, transmitiendo o transmitió lo que en su momento era quitarse la vida y estaban ahí los del Colegio Tonalí, los del Colegio San Juan Pablo II y algunos otros, invitando a los papás para que fueran capaces de, sobre todo, de cuidar bien, sobre todo el uso de redes de parte de nuestros niños, de parte de nuestros adolescentes. A eso va la cuarta afirmación. Personas que somos ciegos porque nos tragamos todo, porque todo no lo procesamos. Esta palabra gestionar es la que se usa. O sea, todo lo que te llega, tú tienes que saber qué es bueno y qué es malo. O sea, y entonces a veces somos ciegos porque pensamos que lo que es no es y que lo que no es sí es. Y entonces personas que no discernimos aquellas cosas que vemos. Pero finalmente voy al quinto punto que hoy el Señor nos subraya, que es la ceguera de la hipocresía. Aquellos que somos buenos para ver lo que los demás hacen, pero no veo lo que yo cometo, no vemos nuestros errores. Son las diferentes cegueras.
Vamos a hablar de este quinto punto. Adelante. La oscuridad que la hipocresía trae para nuestra vida. Y en ese sentido, bueno, el Señor nos invita a que iluminemos nuestra vida con una luz que es la luz de la bondad de Dios. Y el Señor invita, o sea, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo te fijas en la paja que trae el ojo de tu hermano si tú no ves la viga del tuyo? ¿Cómo vas a ver si no eres capaz de percibir que tú también tienes cosas que son dignas de reprensión? Hoy el Señor nos invita a que veamos con la bondad que Dios nos ofrece para así curar nuestras cegueras. Pero voy a dirigir la mirada entonces a ver y contemplar a Dios sobre todo nuestra vida. Primera de Timoteo 6:16 dice que es Dios quien habita una luz no accesible, inaccesible, a quien, digamos, el hombre, ningún hombre ha visto ni puede verlo. ¿Cómo ver a Dios? El Señor hoy nos dice que es la luz de la fe. Dice, cuando Tomás le pregunta al Señor, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta, lo que es el capítulo 14 de San Juan. El Señor le dice a Felipe, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Y en ese sentido, bueno, debemos de ubicar que el ver a Jesús, que la fe es el medio para que nosotros podamos contemplar a Dios. El problema es que a veces esa luz de la fe la hemos perdido en nuestra vida. Adelante. Te decía, es el capítulo 14, el versículo 8 al 10 del Evangelio de San Juan. Cuando Felipe le pide al Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Dice el Señor, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Cómo me pides que te muestre al Padre? ¿No crees que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Debemos saber que en esta vida la mejor forma de ver a Dios es a través de la fe. Digamos, solamente nos es dado a través de la fe amar a Jesús, recibirlo, verlo, contemplarlo y también al Padre. Digamos que la vida eterna se convertirá la fe en contemplación. Adelante, otro elemento importante es que para nosotros, ¿qué es ver a Dios? Ver a Dios es seguirlo. ¿Te acuerdas de Moisés, el capítulo 33 del libro del Éxodo, donde Moisés le pide a Dios un regalo? Y el regalo que Moisés le pide a Dios es que pueda verlo, que pueda contemplar su rostro. Y el Señor le dice a Moisés que, pues que no puede verlo y seguir viviendo, que quien lo ve no puede seguir todavía en esta vida. Y es entonces que Dios le permite a Moisés el regalo de que se coloque detrás de una piedra y a través de, digamos, de una de las rendijas donde podía ver Moisés, Dios pasa por ahí y le permite a Moisés ver su espalda y Moisés se alegra de contemplar la espalda de Dios. Quiero que ubiques esta situación sobre todo en nuestra vida. Dios le dio a Moisés el poder verlo y el poder verlo es ver su espalda. Porque cuando uno ve la espalda de alguien es porque uno lo está siguiendo. Si tú quieres ver a Jesús, siga a Jesús. O sea, cuando tú veas la espalda, sabrás que estás viéndolo a él porque lo estás siguiendo, porque estás tras él. ¿Te acuerdas tú de aquel pasaje donde un día Dios se le aparece a San Francisco de Asís y le dice, Francisco, pide un regalo? Y Francisco le dice, dame el regalo, Señor, de que cada que yo No, pues cierre no mis cabe. ojos te pueda contemplar. Y el Señor le dice, No, muy pues bien, ya te la llevo Francisco, entonces. te voy a dar un regalo más grande del regalo que me estás pidiendo. Y Francisco dice, ¿cuál regalo puede haber más grande de aquel que te estoy pidiendo? Que cuando yo te vea, que cuando yo cierre mis ojos te pueda ver. Y el Señor le dice, el regalo más grande, Francisco, de que cuando tú cierres tus ojos me puedas ver, es que cada que abra los ojos, realmente tú me contemples. Cuando tú abras los ojos y veas al pobre, que puedas verme. Que cuando abras los ojos y veas al enfermo, que puedas verme. Que cuando abras los ojos y veas a alguien que tiene lepra, que tú puedas verme.
Francisco, el regalo más grande que te voy a dar no es que cada que cierres tus ojos me veas, sino que cada que abras tus ojos y cada que veas al hermano puedas contemplarme. Y efectivamente, San Francisco de Asís, él pudo ver a Dios y lo vio en el rostro del pobre, el rostro del enfermo, el rostro de la persona con lepra. Esa es la persona donde pudo ver Francisco el rostro de Dios. Hoy, digamos, tenemos que ubicar lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice que cuando seamos semejantes a Dios, lo veremos tal cual es. Y también esto lo dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Dice que cuando era niño veía como niño. Ahora que soy grande veo las cosas tal cual son. Antes veía como en un mal espejo, pero ahora contemplo a Dios cara a cara. O sea, en el amor podremos ver un día a Dios. Aquí, ¿cuál es la mecánica? ¿Es la semejanza la que permite que veas a Dios? ¿O es el ver a Dios lo que produce la semejanza? O sea, cuando seamos semejantes a Él, lo contemplaremos. Pero también quiero recurrir a este texto de Mateo 5:8, donde el Señor habla precisamente de contemplarlo. Dice el Señor, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cuál es la mecánica? O sea, si tú eres limpio, ¿ves a Dios? O si tú ves a Dios, ¿tendrás un corazón limpio? O sea, ¿qué es lo que hace la pureza, que contemples a Dios? ¿O contemplar a Dios lo que te da la pureza? Sin duda, el que tú y yo vayamos avanzando en torno a poder ser limpios de corazón, a quitar toda esa hipocresía que a veces tenemos y que nos impide ver a Dios en la vida cotidiana y sobre todo verlo en el hermano. Concluimos adelante con esta expresión que tiene San Agustín acerca de la contemplación. La contemplación, digamos, total de Dios para el hombre significa que tú y yo quitemos lo que es impuro, aquello que nos hace vivir en la hipocresía. Poder contemplar a Dios significa quitar lo que es sucio, lo que por ser mortal es incompatible con la luz de Dios, con la luz divina. Aquel que dice el Señor, que solamente ve la paja en el ojo del hermano y no ve la viga que lleva en el suyo. Habla de un hombre en la hipocresía, en ese morbo, en esa mente sucia, en esa actitud de impureza que tiene y que le provoca ceguera en nuestros ojos. Los ojos limpios serán los que nos permitan contemplar a Dios. Y mientras no venzamos nuestra hipocresía, seremos ciegos queriendo guiar a otros ciegos. He aquí te decía la expresión de San Agustín: oh Dios, qué ojos tendremos, qué sanos serán, qué bellos, qué poderosos, qué constantes, qué serenos, qué felices. Pidamos a Dios vencer la ceguera de la hipocresía para poder reconocer a Dios en nuestros hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.